Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 20 de agosto. San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia. Audiencia General, Papa Benedicto XVI, miércoles 21 de octubre de 2009. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar sobre San Bernardo de Claraval, llamado el último de los padres de la Iglesia, porque en el siglo XII, una vez más, renovó e hizo presente la gran teología de los padres. No conocemos con detalles los años de su juventud, aunque sabemos que nació en el año 1090, en Fontaines, en Francia, en una familia numerosa y discretamente acomodada. De joven se entregó al estudio de las llamadas artes liberales, especialmente la gramática, la retórica y la dialéctica. En la escuela de los canónigos de la iglesia de Saint-Borlez, en Châtillon-sur-Seine, y maduró lentamente la decisión de entrar en la vida religiosa. Alrededor de los 20 años, entró en el Cister, una fundación monástica nueva, más ágil respecto de los antiguos y venerables monasterios de entonces, y al mismo tiempo más rigurosa en la práctica de los consejos evangélicos. Algunos años más tarde, en 1115, San Bernardo fue enviado por San Esteban Harding, tercer abad del Cister, a fundar el monasterio de Claraval, Clairvaux. Allí el joven abad, que tenía solo 25 años, pudo afinar su propia concepción de la vida monástica, esforzándose por traducirla en la práctica. Mirando la disciplina de otros monasterios, San Bernardo reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y la solicitud por los pobres. Entretanto, la comunidad de Claraval crecía en número y multiplicaba sus funciones. En esos mismos años, antes de 1130, San Bernardo inició una vasta correspondencia con muchas personas, tanto importantes como de modestas condiciones sociales. A las muchas cartas de este período hay que añadir numerosos sermones, así como sentencias y tratados. También a esta época se remontan la gran amistad de Bernardo con Guillermo, abad de Saint-Thierry, y con Guillermo de Champao, personalidades muy importantes del siglo XII. Desde 1130 en adelante empezó a ocuparse de no pocos y graves asuntos de la Santa Sede y de la Iglesia. Por este motivo tuvo que salir cada vez más a menudo de su monasterio, en ocasiones incluso fuera de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos y fue protagonista de un notable epistolario con Pedro el Venerable, abad de Cluny, del que hablé anteriormente. Dirigió principalmente sus escritos polémicos contra Abelardo, un gran pensador que inició una nueva forma de hacer teología, introduciendo sobre todo el método dialéctico filosófico en la construcción del pensamiento teológico. Otro frente con el que San Bernardo luchó fue la herejía de los cátaros, que despreciaban la materia y el cuerpo humano, despreciando en consecuencia al Creador.
Él en cambio sintió el deber de defender a los judíos, condenando los rebrotes de antisemitismo cada vez más generalizados. Por este último aspecto de su acción apostólica, algunas decenas de años más tarde, Efraín, rabino de Bonn, rindió a San Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo período, el santo abad escribió sus obras más famosas, como los celebérrimos sermones sobre el Cantar de los Cantares. En los últimos años de su vida, su muerte sobrevino en 1153. San Bernardo tuvo que reducir los viajes, aunque sin interrumpirlos del todo. Aprovechó para revisar definitivamente el conjunto de las cartas, de los sermones y de los tratados. Es digno de mención un libro bastante particular que terminó precisamente en este período, en 1145, cuando un alumno suyo, Bernardo Pinatelli, fue elegido papa con el nombre de Eugenio III. En esta circunstancia, San Bernardo, en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo suyo el texto de Consideraciones, que contiene enseñanzas para poder ser un buen papa. En este libro, que sigue siendo una lectura conveniente para los papas de todos los tiempos, San Bernardo no solo indica cómo ser un buen papa, sino que también expresa una profunda visión del misterio de la Iglesia y del misterio de Cristo, que desemboca al final en la contemplación del misterio de Dios, trino y uno. Debería proseguir la búsqueda de este Dios al que no se busca suficientemente, escribe el santo abad, pero quizá se puede buscar mejor y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos por tanto aquí término al libro, pero no a la búsqueda, a estar en camino hacia Dios. Ahora quiero detenerme solo en dos aspectos centrales de la rica doctrina de San Bernardo. Se refieren a Jesucristo y a María Santísima, su Madre. Su solicitud por la íntima y vital participación del cristiano en el amor de Dios en Jesucristo no trae orientaciones nuevas en el estatuto científico de la teología, pero de forma más decisiva que nunca el abad de Claraval relaciona al teólogo con el contemplativo y el místico. Solo Jesús, insiste San Bernardo, ante los complejos racionamientos dialécticos de su tiempo, solo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Precisamente de aquí proviene el título que le atribuye la tradición de Doctor Millefluus. De hecho, su alabanza de Jesucristo fluye como miel. En las intensas batallas entre nominalistas y realistas, dos corrientes filosóficas de la época, el abad de Claraval no se cansa de repetir que sólo hay un nombre que cuenta, el de Jesús Nazareno. Árido es todo aliento del alma, confiesa, si no se le rocía con este aceite, insípido, si no se le sazona con esta sal. Lo que escribe no tiene sabor para mí, si no leo allí a Jesús. Y concluye, cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí, si no siento resonar el nombre de Jesús. Para San Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal, profunda de Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, vale para todo cristiano. La fe es ante todo un encuentro personal, íntimo con Jesús. Es hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor. Y sólo así se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo y a seguirlo cada vez más. Que esto nos suceda a cada uno de nosotros. En otro célebre sermón, en el domingo dentro de la octava de la Asunción, el santo abad describe en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo. «Oh Santa Madre», exclama, «verdaderamente una espada ha traspasado tu alma. Hasta tal punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que mártir, porque en ti la participación en la pasión del Hijo
superó con mucho en intensidad los sufrimientos físicos del martirio. San Bernardo no tiene dudas en afirmar: a través de María somos llevados a Jesús. Él atestigua con claridad la subordinación de María a Jesús, según los fundamentos de la mariología tradicional. Pero el cuerpo del sermón documenta también el lugar privilegiado de la Virgen en la economía de la salvación, dada su particularísima participación como madre en el sacrificio del Hijo. Por eso, un siglo y medio después de la muerte de San Bernardo, Dante Alighieri, en el último canto de la Divina Comedia, pondrá en los labios del doctor Miliflo la sublime oración a María: Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y elevada más que cualquier criatura, término fijo de eterno consejo. Estas reflexiones, características de un enamorado de Jesús y de María como San Bernardo, siguen inspirando hoy de forma saludable, no solo a los teólogos, sino a todos los creyentes. A veces se pretende resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo únicamente con las fuerzas de la razón. San Bernardo, en cambio, sólidamente fundado en la Biblia y en los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin profunda fe en Dios, alimentada por la oración, por la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad. La teología remite a la ciencia de los santos, a su intuición de los misterios de Dios vivo, a su sabiduría, don del Espíritu Santo, que son punto de referencia del pensamiento teológico. Junto con San Bernardo de Claraval, también nosotros debemos reconocer que el hombre busca mejor y encuentra más fácil a Dios con la oración que con la discusión. Al final, la figura más verdadera del teólogo y de todo evangelizador sigue siendo la del apóstol Juan, que reclinó su cabeza sobre el corazón del Maestro. Quiero concluir estas reflexiones sobre San Bernardo con la invocación a María que leemos en una bella homilía suya. En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, dice, piensa en María, invoca a María, que ya no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón. Y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no tienes que temer. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegarás a la meta.